Buenas tardes, estimado público asistente a este segundo día de la muestra internacional del Cebú Mexicano, edición virtual 2020. Quiero agradecerles a todos aquellos que se hayan conectado a través de nuestras redes sociales, a través del link de la asociación, para que estén presentes en este segundo día de conferencias de la muestra internacional del Cebú Mexicano. El día de hoy tenemos como raza del día a la raza Nelor y Nelor Mocho. Vamos a tener una conferencia a cargo del doctor Joel Domínguez Viveros, quien es el genetista de la Asociación Mexicana de Criadores de Cebú. Es la persona que se encarga de llevar los programas de mejoramiento genético de la asociación, así como también de generar las evaluaciones genéticas de nuestra asociación. Él nos impartirá el día de hoy la conferencia titulada Estructura genética y esquema de mejoramiento en ganado Nelor y Nelor Mocho. Quiero decirles también que el doctor Joel Domínguez Vivero es ingeniero agrónomo. Él tiene una maestría en ciencias en la Universidad Autónoma de Chapingo. Así también tiene un doctorado en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Él, una de sus credenciales es investigador del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1. Así también tiene áreas de formación académica en mejoramiento genético animal, desarrollo de evaluaciones genéticas en ganado bovino, ovino y equino. Así también caracterización y conservación de recursos genéticos pecuarios, genética de poblaciones para la conservación y el mejoramiento genético. También dentro de sus áreas de formación está la bioinformática aplicada a la genética de poblaciones y el mejoramiento genético. Como ustedes pueden ver, es amplia la experiencia y el conocimiento que él tiene sobre lo que es mejoramiento genético. También quiero comentarles que al final de su ponencia vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Esta sesión de preguntas y respuestas se hará vía chat. Ustedes pueden poner su pregunta a través del chat que tenemos aquí activado y se dará lectura al finalizar la ponencia del doctor. Bien, doctor, bienvenido. Le cedo los micrófonos para que empiece usted su presentación. Bienvenido nuevamente, doctor. Hola, buenas tardes. Reitero agradecimiento a participar en este ciclo de conferencias, Fernando. Y bueno, como bien mencionas, hoy vamos a hablar del Nelor. Si me dan permiso para exponer la presentación, por favor. Si me habilitan para exponer. Sí, doctor, ya está habilitado. No me permite. No le permite. Cuando le doy a exponer, me dice que únicamente los administradores. No me permite. A ver, doctor, no le permite porque a usted nos está como cojos. ¿Qué le indica ahí el recuadro que no puede usted? Only host, all panelists. Advanced sharing options. Only host, all panelists. No me permite exponer. Pues póngale, a ver, permítame. Doctor, active usted el de All Panelists. Si lo puede usted activar ahí, por favor. Ok. Y posteriormente que le permita. Ya está. Ya le di. Ya le permite.
Ahí está ya. Ya, gracias. Ok, perfecto. Ya. Ok. Ya apareció. Bueno. Ahí está. ¿Me escuchas, Fernando? Sí, doctor, lo escucho. Adelante. Bueno, ya el problema este. Bueno, hoy vamos a hablar de Nelor. Entonces vamos a empezar. ¿Cómo está la estructura genética de la población de Nelor? El pedigrí que hemos venido dando desde el 2015 con las evaluaciones genéticas, hasta la fecha hay un pedigrí acumulado de 68.700 individuos nacidos a partir de 1950. De ellos, 1975 son sementales que dan origen a la población, con sus números de 28.2 crías promedio por semental y un máximo de 969 crías. Por el lado de las vacas madres, hay 22,000 vacas que al menos tienen una cría, con un máximo de 44 crías en una vaca. Y en promedio andamos en 2.5 crías por vaca. Ahora bien, no todos los reproductores aportan a la variabilidad del pedigrí. Entonces tenemos que identificar realmente quiénes son los reproductores que están aportando a la variabilidad del pedigrí y en su momento al mejoramiento genético. En este caso se identificaron 9,049 individuos con al menos un padre conocido que tienen la función o pueden tener la función de ancestro fundador. En este sentido, si graficamos cómo evolucionan los aportes de los ancestros, en el eje de las X tenemos el número de ancestros acumulados y en el eje de las Y tenemos qué porcentaje del pedigrí explican. El ancestro que más explica en esta raza es aquel semental que tiene más crías. Ese semental explica el 3.7% de la variabilidad del pedigrí y no necesariamente es el mejor semental. Aquí coincide que es el que más crías tiene y el que más aporta a la variabilidad del pedigrí. Entonces, a partir de ese, se van acumulando el número de ancestros fundadores y tenemos que 53 ancestros explican el 50% de la variabilidad del pedigrí. Entonces, 53 ancestros de manera acumulada explican la mitad de las diferencias en el pedigrí. De ahí, sumamos hasta 4,750 ancestros que explican el 95% de las variabilidades o de las diferencias en el pedigrí. A partir de ahí, el 5% está explicado por los otros 4,200 posibles ancestros. Esta es la dinámica o la evolución del número de ancestros sobre la variabilidad del pedigrí. El tema, un tema a veces controversial y de uso común es consanguinidad. De esa población, el 31% de individuos son consanguíneos, que va en un intervalo de 0.01%, y el animal más consanguíneo es o tiene 55% de consanguinidad. El promedio de los animales consanguíneos anda alrededor de 10%. Ahora bien, si distribuimos los animales consanguíneos con base en los niveles de consanguinidad, que es la parte de abajo de la diapositiva, tenemos que menos del 5% está el 37% de la población. Y del 5 al 10, el 21%. Si sumamos esos dos, tenemos un 58% acumulado que está por abajo del 10% del nivel de consanguinidad. Y el resto, 42%, tiene niveles por arriba del 10%. Solo 14% tiene niveles arriba
del 20%. Entonces, esta es la distribución de los niveles de consanguinidad a través de los animales consanguíneos. Ahora bien, a través del tiempo y de la población, en el eje de las X tenemos el año de nacimiento de los animales. En la parte de color rojo y parte izquierda tenemos la proporción de animales consanguíneos con base en cada año de nacimiento. Entonces, si vemos el comportamiento de la gráfica roja, arriba del 55% de la población, a partir de 2005, tiene niveles de consanguinidad diferentes de 0. En contraste con los niveles de consanguinidad, que es la línea azul. Aunque la mayor proporción de la población es consanguínea, esos niveles andan por abajo del 10, 9% en promedio. Entonces son, así que, dos líneas contrastantes. La roja que tiende a niveles moderados a altos de proporción de animales consanguíneos, pero contrasta que los niveles de consanguinidad promedio son bajos. Por lo tanto, se contrasta estas dos líneas y nos da una visión de cómo ha evolucionado la población consanguínea en el oro. Ahora bien, la estructura del pedigrí o la profundidad del pedigrí es importante para las relaciones de parentesco. Entre más completo esté el pedigrí, tenemos mejores relaciones de parentesco y eso repercute de mejor manera en las evaluaciones genéticas. Ahí está el desarrollo o la evolución del número de padres conocidos a través de generaciones. Ahora bien, tal vez parezca alto que el 80% se conoce el padre, o dicho de otro modo, que el 20% de la población no se conoce padre o madre. Bueno, ese 20% corresponde a los 9,000 animales que en su momento mencioné que eran ancestros, que al menos un padre conocido. Por lo tanto, esos que carecen de padres son los ancestros que dan origen a la población. Si esto lo modelamos con los nacidos del 2000 o del 90 a la fecha, vamos a tener que el 100% tiene padres y que el 100% tiene abuelos. Pero para conocer a profundidad y la evolución a través del tiempo, los números son a través de todo el pedigrí. Y bueno, conforme aumentan las generaciones, se va disminuyendo el contenido de información genealógica. Bien, pero no está tan malo, tan perdido. Si tomamos un individuo y nos preguntamos cuántos ancestros máximos se conocen de un ancestro hacia su última generación, tenemos que hay un individuo que conoce 13 generaciones o número máximo entre un ancestro y un individuo. En toda la población hay un promedio de 5.7 generaciones entre un ancestro y los individuos, visto de una sola línea, ancestro, individuo. Si vemos al individuo como origen de dos padres, lo que llamamos generaciones completas. Como el ancestro le envía vía padre, vía madre, y es lo que llamamos generaciones completas. El número máximo de generaciones completas es 6 y en promedio son 2, o sea, al menos padres y abuelos, todos los animales en el pedigrí lo tienen. Ahora bien, hay una combinación entre el parentesco en cada grado o en cada nivel y el número de individuos conocidos, y eso nos da una ponderación que se llama número de generaciones equivalentes o ponderadas, que da un máximo de 8.3 y da un promedio de 3.1. Entonces, esto da a entender que sí hay gran profundidad en los pedigrí a nivel de ancestros, individuos. Interés también genético es cuando un semental es reemplazado, que su hijo a su vez se convierte en semental.
o a veces dicho de otro modo, la edad promedio de los padres cuando sus hijos a su vez se convierten en padres. Eso nos da a entender que la generación ya es reemplazada y hay un intervalo generacional. Para Nelor tenemos estos números que van desde los 5.8 años cuando seleccionamos un toro vía madre, a los 7.1 años cuando seleccionamos un toro vía semental. Estas 4 relaciones son las 4 relaciones de selección que conocemos. Cómo seleccionamos un toro vía su padre o su madre, o una vaca reemplazo vía su padre y su madre. Y cabe señalar que el más bajo es un toro vía vacas madre. Bien, esta información también está o la hemos analizado en el hormocho. No la presento ahorita porque en los resultados tengo que consultar unos detalles ahí en cuanto a la evolución de ancestros e incluso al posible intercambio de ancestros. Cabe mencionar que el pedigrí analizado en mocho son 22,000 animales, producto de 225 sementales y de 2,152 vacas. Por lo tanto, esta información la voy a entregar directamente al comité técnico, porque hay un punto ahí que me gustaría que me aclararan o que me ayudaran a dar seguimiento para poder plasmar estos resultados de la mejor manera. Bien, continuamos. Ahora bien, vamos a abordar lo que es el crecimiento del Nelor. Por ahí hicimos un trabajo para modelar el comportamiento del peso vivo a través del tiempo. Con los datos del control ponderal, desarrollo ponderal, se ajustaron varios modelos con 20,000 observaciones en hembras, 20,900 en hembras y 40,000 en machos. Desde el peso al nacer a los 3 años. Esas curvas y se caracterizó el crecimiento del Nelor. El modelo, los datos arrojados por el modelo ajustado nos da un peso al nacer de 34 kilos, alrededor de los 40 días, de los 240 días, nos da esos datos, 205 kilos para machos y, ahí era de la presentación de ayer, se me pasó a quitar, Giri es Nelor, esto es Nelor, perdón, de la diapositiva de ayer. Entonces, tenemos las diferencias a 240 días. Luego, las diferencias alrededor del año, 365 días, que va alrededor de 50-60 kilos. Y las diferencias en peso adulto de alrededor de 200 kilos. Entonces, esta curva de crecimiento nos da una idea de cómo evoluciona a través del tiempo y podemos sacar otros indicadores que en su momento se pueden utilizar en programas de mejora, ya sea tasa de crecimiento, peso adulto asintótico, grado de madurez, que se pueden derivar de estos modelos y sirven para esquemas de selección. Otra observación que dio estos análisis es el tipo de curva. En la literatura estamos acostumbrados a que es una curva sigmoide, con un punto de inflexión debidamente definido. En las razas voz índicos que hemos analizado de la Cebú México, en su mayoría o todas, es un crecimiento constante, que ese punto de inflexión no queda debidamente definido. Se puede discutir también que por la condición de alimentación en pastoreo en el trópico, pues estas poblaciones presentan el crecimiento diferencial al esperado de una curva sigmoide. También señalando que el punto de inflexión pues es importante en la vida reproductiva de las hembras como definición de entrada de la pubertad y otros detalles. Ahora bien, ahora pasamos a lo que es el esquema genético que ha llevado. Hasta la fecha se han hecho 4 evaluaciones genéticas. Se han publicado 3 y hoy
presentamos la cuarta o la evaluación genética de 2020. Es la que estamos presentando en esta muestra, la evaluación genética de 2020, y esta evaluación ya lo aportamos a la asociación para que lo integren a los registros o a la base de datos de la raza. En esta evaluación, esta es la información que analizamos en NELOR. Desde 13,000 datos de peso al nacer, 6,000 peso a 120 días, 11,000 a 205, 11,000 a 365 y 6,800 a 540 días. Son pesos ajustados a esa edad. Y bueno, como lo mencioné, el pedigrí, 68,000 animales. De información, esos son los valores promedio para las 5 variables analizadas, de 31 kilos para peso al nacer hasta 345.8 kilos en promedio para peso a los 540 días. Luego, entonces, con esa información, estamos haciendo incidencia en 5 puntos, de la curva de crecimiento. Estamos abarcando 5 puntos en esa curva de crecimiento que mencioné hace rato. Entonces, la idea es que con estos 5 puntos, pues con esquemas de mejora, se pueden tener repercusiones para cambiar el esquema o la dinámica, buscar animales más eficientes. Por eso hay que hacer énfasis en la calidad de la información que llega a la base de datos. Por eso hago énfasis en los compañeros que andan en campo o incluso los ganaderos, que a la hora que tomen los datos, pues hay que hacer énfasis en la calidad de los datos. Porque si tenemos datos erróneos o con cierta incertidumbre, pues estos modelos no nos generan incertidumbre. Vamos a tener estimaciones sesgadas, por lo tanto, nos dan estimaciones sesgadas. Entonces hago énfasis en la calidad de la información que se genera. De la base de datos analizada, el 20% en relación de los datos analizados y del pedigrí, el 20% tiene peso al nacer, el 16% tiene peso a los 105 días y solo el 9% tiene peso a los 540 días. Entonces esa parte hay que abordarla para que la base de datos se complemente, sea más robusta y ayude a tener unas estimaciones más precisas. Ahora bien, ¿cómo ha evolucionado a partir de la evaluación de 2015 a la fecha? Si hablamos de peso al nacer, ha habido o hubo, no sé en qué verbo lo puedo manifestar mejor, un incremento acumulado de 48% en los datos de peso al nacer. En peso a 205 días, un acumulado de 40% y un acumulado de peso a los 365 de 68%, y para peso a los 540 días casi se ha duplicado la base de datos con un acumulado del 95%. Entonces aquí hay 2 puntos que recalcar y que, bueno, los compañeros que andan en campo, los criadores, la cantidad y sobre todo la calidad de los datos. ¿Por qué? Porque si no, esos modelos van a ser sesgados y la información que nos genere puede ser errónea. Otro detalle en el desbalance de información, miren, el pedigrí tiene 68,930 animales, a los cuales solo se pudo generar EPDs o evaluar 58,000. Hay un déficit de 15.6%, o al 15.6% no se le pudo estimar DEPS. Sementales, como lo mencioné al inicio, ese es el total de sementales que hay
en el pedigrí, 1965 y 22,000 vacas. Solo se pudo estimar DEPS a 1,759 sementales y a 20,000 vacas madre. Entonces aquí también hay un déficit en cuanto al total de sementales presentes y al total de sementales evaluados. Por eso algunos registros salen sin DEPS, o dicho de otro modo, hay gran cantidad de animales que no tienen datos productivos o no tienen algún pariente con dato productivo que nos permita evaluarlos y sacar las DEPS. El catálogo a la evaluación que hoy se presenta ahora para NELOR, y el catálogo, como en todas las ocasiones anteriores, tiene varias funciones. Primero, conceptos, definiciones, datos y análisis, toda la parte general. Pero lo que más interesa son los listados de los mejores sementales y la información adicional para seleccionar los reemplazos, tanto sementales como vacas. Bien, entonces, como el producto principal de las evaluaciones de diferencias de progenie, tenemos las DEP para cada peso mencionado y ahora llamamos la directa y materna para los pesos mencionados, que ahorita las voy a abordar. Entonces, a manera de resumen, bueno, en el catálogo están los estadísticos descriptivos de las variables analizadas y de los DEPs entregados. Y como son cálculos estadísticos, pues no son estimaciones del 100% precisas. Entonces también se tiene el nivel de precisión de los animales evaluados. Ya se entregó a la asociación para que se cargue la base de datos de la raza. Y bien, como se ha mencionado, el registro, ahora el registro lleva la información de pedigrí de los animales en cuestión y las DEPs de la última evaluación. Todo eso tiene que ser dinámico, por lo menos cada año se tiene que ir actualizando de la evaluación inmediata anterior. Hemos comentado algo ya de solo presentar la evaluación a la asociación. Se ha comentado con el doctor, el comité técnico, de que este llegue al creador directamente, de generar reportes individuales para todos los criadores participantes. Los criadores, en lo particular, en su rancho, tiene un resumen de la evaluación genética nacional. Tiene un resumen de la evaluación genética particular de su rancho, y eso le da herramientas para hacer, en su caso, detectar los animales que tiene ahí aún activos o identificar algunos activos pues que no están produciendo o que pueden ser buenos prospectos, y a su vez para comercializar. Tengo entendido que algunos canales de comercialización ya piden las DEPs para poder vender flores. Entonces, al final, el criador tendrá un inventario general del datos, los datos editados, datos analizados, las DEPs de todos los animales y las tablas de la evaluación nacional y la evaluación dentro de rancho. Entonces, así ya con números legibles y tangibles, puede decidir qué se queda como reproductor, qué desecha o qué manda al mercado a comercializar. Tendría sus tablas, su report por pedigrí, por individuo. Eso habría que diseñarlo con los comités técnicos de raza, la información que se generaría para cada criador. Ahora bien, detalles. ¿Hacia dónde van estos o hacia dónde son estos resultados? Primero, pues obvio, los criadores de registro, ellos, la pirámide de movimiento, a ellos les cuesta esto porque tienen que invertir en la toma de datos y todo esto. Ellos son menos benefician los creadores de registro de la asociación. El avance genético que se genera en la asociación, los de registro, pues permea a su vez
a los criadores comerciales. Se pide la base en los puntos de registro. Y como se ha mencionado que algunos canales de comercialización piden DEPS. Razas puras, pero también puede abarcar cruzamientos. Está la otra línea de mejoramiento genético, que muchos sementales ponen potenciales para cruzar con razas europeas o incluso razas bosíndicos. Entonces, algunos tienen la aplicación para utilizarse en sistemas de cruzamiento y también beneficiarse con el mejoramiento genético que se lleve a nivel de asociación. Entonces, como mencionado, el producto de las evaluaciones genéticas son las DEPS, diferencias de la progenie. De leche, razas en lecheras o evaluaciones genéticas en leche, lo que se publica o el producto es la habilidad de transmisión predicha. Entonces, como interpretación, un ejemplo tomado de esta evaluación, dos animales de esta evaluación, tenemos 365 días. Para peso 365 días, tomé dos individuos de esta evaluación. Tal vez los aquí presentes por el nombre ubiquen el origen. Tomé dos positivos. Y bueno, están los dos candidatos. Ahí están sus DEPs para peso a 365 días. ¿Su situación cuál sería? Primero sacar la diferencia matemática entre ambos. Y tenemos una diferencia matemática de 2.85 kilos entre estos dos prospectos a semental o sementales. ¿Qué me dice esto? Bueno, en promedio, esperaríamos que los hijos fueran superiores a los hijos de campeón en 2.81 kilos. La diferencia matemática es lo que se espera en medio de los hijos. ¿Cuál es el modelo de segregación DEPS? El modelo de se segregan las DEPS. Bueno, por la vía del lado izquierdo tenemos los DEPS directos. Es el potencial que tiene cada individuo para ser o que lleva en sus genes, que hereda del padre y de la madre. Esos están por el lado izquierdo. Por el lado derecho tenemos la habilidad lechera o los DEPS maternos, aunque no se ven diferencias por la habilidad lechera de las vacas. Entonces, por el lado derecho tenemos cómo fluyen los DEPS maternos. Luego, entonces, para que el semental de arriba tenga DEPS maternos, sus hijas se tienen que reproducir o comparar los pesos al destete con las hijas de otro semental y así tener estimaciones de DEPS materno. Por lo tanto, los DEPS maternos de tiempo y de precisión van un poco atrás. Vamos a hablar de los sementales en general. ¿Cómo está la estructura aquí en esta asa? Por ahí mencioné que el semental que más crías tiene 969 y le sigue uno que tiene 934 crías. Sí, es el que más explica la variabilidad del pedigrí, pero en su caso o en su momento no es el semental que mejora o que más aporta para el mejoramiento genético. Miren, ese semental con respecto a la precisión, pues si tiene el mayor número de crías, esperaríamos que tuviera la mayor precisión en los análisis estadísticos. Pues no, tiene precisiones de 0.71 y el otro tiene un 0.66 para peso a 205 días. Y aparte son negativos para peso a 205 días. Entonces, gran cantidad de crías no tienen datos productivos y no se han podido evaluar.
y a su vez es negativo, no aporta mejoramiento genético. Veamos en contraste otros. Uno de 1996 con 693 crías, uno del 2002 con 564, uno del 2008 con 110 y uno del 2004 con 82. Estos 4 sementales con gran número de crías tienen precisiones muy por arriba del que más crías tiene. Y a su vez, los 4 son positivos a pesar de este defecto. Entonces, sí aportan al mejoramiento genético y tienen gran cantidad de crías evaluadas. Luego, peso a los 365 días. Los sementales en cuestión, punto 91 y punto 88, las precisiones. Veamos este semental del 2002. Con 12 crías, tiene una precisión de punto 84. Y el otro con 104 crías, tiene una precisión de punto 9. Igual a los de mayor número de crías y a su vez son mejoradores para peso a los 365 días. Y dejo esta nota aquí, como recordatorio, la puse aquí, mencionando lo que dije hace rato. Están en función del número de crías o de hijas con datos productivos. Cuando las hijas a su vez se reproducen y hay el dato de peso de esas vacas. Seguimos con sementales. Ahora los sementales activos. Si vemos los sementales activos con una muestra de ellos, si no me recuerdo, son 15, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 15 sementales activos. Poder generalidad todas las variables en cuestión, salvo el que tiene 10 crías de 2014. Ese semental con 10 crías, no hay datos para peso a 120 días, para peso a 205 días. Las crías que tiene tal vez no tienen datos productivos y no se pudo evaluar. Y por vía pedigrí, supongo que por los padres o los hermanos le llegó evaluación a peso a 365 días o peso a los 540. Los sementales activos en generalidades tienen evaluaciones para todas las características en cuestión. Las precisiones, pues bueno, oscilan entre lo esperado en función del número de crías. De las vacas también, porque también hay que hacer selección de vacas. En su mayoría hacemos énfasis en los sementales. Más que las vacas en su momento, que hace como reproductoras. Entonces, si hablamos de las vacas, vamos a ver las que más crías tienen. Hay una de 44 que lo mencioné, una de 36 y una de 31. Estas vacas con el mayor número de crías, sus precisiones son bajas en comparación de otras con menor número de crías. Entonces quiere decir que gran parte de las crías de estas vacas no tienen datos productivos y no se pueden evaluar. Por el contrario, las otras, con menor cantidad de crías nacidas, pero supongo que tienen más datos productivos, las precisiones son más altas. Ahora bien, hay que señalar en el listado. Esta vaca, estos cuadritos negros nos están indicando que son positivas para efectos maternos, para habilidad materna, para producir vaquillas de reemplazo. 5.09 kilos para 205 días maternos y 0.287 para 120 días maternos. Y como verán, para crecimiento es negativa
en todos los factores de crecimiento. Únicamente para habilidad lechera es buena esta vaca. Esto me permite abordar el tema de que no hay ni el super semental ni la super vaca. Siempre hay que tener en cuenta cómo andan con las otras variables. Empezar los sementales activos a los sementales mencionados. Por ejemplo, estos sementales son positivos, como lo mencioné, para peso 105 días y para peso 365, pero pueden ser negativos para alguna otra variable. Entonces hay que tener en cuenta lo que son buenos o nos interesan, pero también para lo que no pueden mejorar o para lo que no pueden aportar. Entonces hay que tener el balance. Son buenos o bien posicionados para estas variables, pero para estas otras no aportan nada, son negativos. Sementales activos, entonces continuamos. Prospectos sementales. Como la evaluación fue 2020, los prospectos sementales son los nacidos un año anterior o 18 meses antes de la evaluación genética. Por eso se consideran los nacidos a partir de junio del 2018. Aquí les presento 3 grupos de prospectos sementales. Primero, peso 205 días. Primer lote de prospectos son idóneos para peso a 205 días. Segundo lote, segundo grupo, peso a 305 días. Y el tercer lote o tercer grupo para peso a 540 días. Entonces, cada grupo de prospecto semental es idóneo para un punto en el crecimiento. 205 días, 165 días, 540 días. Ahora bien, ya el criador o el que va a seleccionar el semental tiene que tener en cuenta cuáles son sus objetivos, qué quiere mejorar. Entonces, en función de lo que quiere mejorar, el semental idóneo o tiene que ver un semental idóneo. Por lo tanto, no hay un toro ideal para todo. Cada toro tiene ciertas variables o deficiente intermedio en otro. Mientras más información se tenga disponible para tomar decisiones, será la selección de los sementales o prospectos a semental. Y no dejemos de mencionar la vaca ideal. ¿Cómo seleccionar esas reproductoras que se van a quedar de reemplazo en el rancho? Esa maquinita. A esa máquina, ¿qué le exigimos? Pues en su momento le exigimos una fase reproductiva que sea eficiente. Una fase reproductiva que sea eficiente en ciertos intervalos de tiempo. Esta cría pese tanto. Luego, en algunas ocasiones, ya del becerro, incluso le exige cierta leche. Esta ideal, es el objetivo del rancho, pues tiene que tomar en cuenta para seleccionar las vacas ideales que se van a quedar de reemplazo. Ahora bien, los productos de la evaluación genética, retomando los productos de la evaluación genética, podemos modelar cómo se ha comportado a través del tiempo. En el eje de las X está el año de nacimiento de los animales y en el eje de las Y tenemos la diferencia esperada promedio de los animales nacidos en ese año. Entonces, para mostrar, graficamos del 2008 al 2018. Se quitó la del 2019 porque el número de animales evaluados nacidos en el 2019 era cesado, pues se habían registrado todos los de ese año. Entonces aquí siempre da un error de orilla o de muestreo. Entonces para este caso quitamos 2019. ¿Cómo se ha comportado? Bueno, peso al nacer anda alrededor del 0,
tiene una tendencia estable alrededor del 0. Se esperaría no incrementar los pesos al nacer por problemas distóxicos. Peso a 205 días directo en la línea naranja. Una tendencia estable por arriba de 0, positiva, y aquí donde convergen todos en 0 es el 2013, es el año que le llamamos año base. La evaluación genética que se entregó en 2020 está desviada o se desvió con respecto al año base 2013. El año base 2013, por eso que aquí se va a 0. Y a partir del año base ya se ve una pequeña tendencia positiva a través del tiempo. Entonces habría que esperar 2019, 2020, 2021 en las siguientes evaluaciones cómo se comportan estas tendencias. El año base es el año de referencia que cada evaluación genética se utiliza para comparar o desviar los productos. El peso materno, 205 días materno, pues no tiene una tendencia definida, se ha mantenido estable. Ahora, para el crecimiento, pues de estete, por así decirlo, por arriba de 205 días, pues sí se ve cierto comportamiento positivo, sobre todo a partir del año base de referencia. Se ve una tendencia positiva para 365 días, que es la naranja, y para 540 días, que es la gris. Entonces, en el crecimiento posterior a 105 días, sí se ve una tendencia positiva en las evaluaciones genéticas, se puede decir, en el mejoramiento. Entonces, hasta aquí les he presentado cómo está el pedigrí, cómo están evolucionando las evaluaciones genéticas, características de los productos, y bueno, como lo mencioné, esto se entregó a la asociación y esperemos que en su momento con cada comité técnico se evalúe o se analice a detalle estos resultados para que los criadores y el comité técnico puedan tomar decisiones. Un tema que aquí lo voy a presentar y que en las siguientes RAS se va a abordar más a detalle es cómo fortalecer el esquema de mejora con variables de interés. Y es lo que se está haciendo con las pruebas de alimentación. El RFI es buscar animales más eficientes. Y bueno, está por demás la importancia que tiene esos animales en costo, requerimiento de recursos y a los posibles efectos de contaminación. Entonces, buscar animales más eficientes en cuanto al sistema de producción. Por eso ahí cité una de un que dice que sueño mejor esa curva de crecimiento buscando animales más eficientes. En una publicación que se hizo en la revista Cebu, ahí se mencionaron dos pruebas. Cuando se presenta lo de Brahman, se va a presentar más pruebas. Aquí nomás pongo en contexto lo que es el tema. La eficiencia. Bueno, del peso y de la ganancia de peso. Los eficientes son aquellos que consumen menos alimento de lo esperado para tener cierta ganancia de peso. Y esa diferencia en alimento es heredable. Entonces podemos hacer mejoramiento genético porque tiene una genética heredable y podemos seleccionar o aplicar selección en función de esa variable. Sin muchas fórmulas ni mucho teoría, tenemos una línea que es la ganancia de peso, que es la línea verde, y los puntos conforme a la ganancia de peso por arriba y por abajo es el consumo. Animales que consumen más con respecto a un punto de ganancia y animales que consumen menos con respecto a un punto de ganancia, por supuesto, se esperaría que sean más eficientes los que consumen menos. Entonces, con este planteamiento teórico,
con este planteamiento teórico, perdón, me dicen que se ha estado cortando, este planteamiento teórico se deriva lo de consumo residual, RFI, para un punto o para una ganancia dada, hay animales más, hay animales que consumen menos. Los análisis, pues es una regresión, consumo real menos consumo esperado, hay una diferencia, y es el residual, consumo residual. Si es negativo, el animal es más eficiente, y si es positivo, es menos eficiente. Y se utilizan pesos promedios, ganancia de peso. Entonces involucra tres componentes. Costo energético de mantención por unidad de tiempo, el costo por unidad de producto y la tasa de producto por unidad de tiempo. Esos tres componentes me definen o me caracterizan el RFI. Anteriormente, tradicionales utilizábamos conversión alimenticia o eficiencia bruta, pero está señalado ciertas deficiencias en cuanto al análisis y a las aplicaciones. Y el RFI se libera de todas esas posibles incidencias. Y como lo mencioné al inicio, existe variabilidad genética y es moderadamente heredable. Es independiente del tamaño de la ganancia, del fenotipo. Refleja variación en los procesos biológicos o cómo se distribuye la energía en cuanto a la conformación del animal. Bien, ¿cómo se interpreta? Bueno, en esas dos pruebas, los animales eficientes, intermedios e ineficientes. En la última columna está el RFI, eficientes, menos 0.804, intermedios, 0.113 y ineficientes tiene un valor positivo de 0.691. Ese es el valor de RFI, pero lo que llama la atención, si contrastamos los eficientes con los ineficientes, tienen un consumo de 8.7, un consumo diario, los eficientes, y los ineficientes tuvieron un consumo diario de 10.1 kilos. Hay una diferencia de 1.4 kilos que comieron más los ineficientes. La ganancia de peso fue la misma, 1.5, 1.5. Por lo tanto, dicho de otro modo, los ineficientes comieron 1.4 kilos más de alimento, que es la parte que está abajo, para tener la misma ganancia. Esta es la interpretación de los resultados. Y lo que se mete a las evaluaciones es el valor que está acá al final, el valor de RFI. El objetivo de es darlo, bueno, los programas de mejoramiento genético en las regiones y comentar las evaluaciones genéticas. Bueno, agradezco su atención, espero que se haya escuchado bien de sus órdenes. Bueno, doctor, muchas gracias por esta excelente presentación de los datos de la raza Nelor y Nelor Mocho. Vamos a dar inicio a la sesión de preguntas y respuestas. Si alguien tuviera alguna pregunta que hacerle al doctor Joel Domínguez Vivero respecto a su presentación o a la raza Nelor, a los datos que presentó, favor de hacérnosla saber por medio del chat para que yo se la diga a él y ya él nos haga el favor de contestarlas. Como ustedes recordarán, esta muestra internacional del Cebú Mexicano, edición virtual 2020, tiene como objetivo estar presentando cada día cierto número de razas de las que nosotros guardamos los registros genealógicos en la Asociación Mexicana de Criadores de Cebú.
Quiero mencionar que el día de hoy es la raza Nelore y Nelore Mocho. Algunos datos importantes que me gustaría mencionar sobre la raza es que la raza Nelore ocupó el cuarto lugar nacional el año pasado en lo que fueron los últimos reportes de registros de la asociación, con cerca de 1,000 animales que se registraron el año pasado, siendo el 4.19%. Y también tenemos ya un histórico de animales registrados desde que empezamos nosotros a dar los datos de los animales registrados. Son 67.689 registros emitidos desde 1962. El video no puede. Bien, como les comentaba, esos son los datos de la raza Nelore. También quiero comentar los datos de la raza Nelore Mocho. En la raza Nelore Mocho, el año pasado, ella ocupó el 6º lugar de todos los cebuinos que registramos en la Asociación Mexicana de Criadores de Cebú, con el 1.92% de registros, y tenemos ya un histórico alcanzado de animales Nelore Mocho de 10.319 registros. Eso es lo que la base de datos de la Asociación Mexicana de Criadores de Cebú ha emitido como registros genealógicos. Nuevamente, les comento, ganado Nelore tiene el 4º lugar a nivel nacional en la expedición de registros en el 2019 y el ganado Nelore Mocho el 6º lugar nacional en emisión de registros. Números importantes, se va fortaleciendo la base de datos de registros, y como explicó ahorita el doctor Joel Domínguez Viveros, se va también fortaleciendo la base de datos productivos, válgase la redundancia, que son los pesajes, que son los DEPs, que son la información que nos va a ayudar a hacer selección y mejoramiento genético. Nuevamente los invito para quien esté interesado en hacer alguna pregunta al doctor Joel Domínguez Viveros sobre su presentación sobre datos de la raza Nelore o Nelore Mocho. Tenemos aquí una felicitación para el doctor Joel Domínguez por su presentación de parte del médico veterinario Lauro Fraga Almeida de Brasil, que está enviando su felicitación aquí al doctor Joel Domínguez por esta presentación. Bien, a la espera aún de las preguntas. Si no tenemos más preguntas, creo que entonces podemos pasar a los videos. Quiero agradecer al doctor Joel Domínguez Viveros nuevamente el haber estado dispuesto a darnos esta explicación tan extensa sobre los datos que se han procesado en la Asociación Mexicana de Criadores de Cebú y sobre todo sobre este catálogo de evaluación 2020 que está siendo mostrado en esta semana de eventos de la muestra internacional del Cebú mexicano. Nuevamente, doctor, muchas gracias.